La verdad es que estamos viviendo milagros, ¿cierto? Ah. Eh, no sé si la Amanda pasa, Amanda, ¿por qué no cuenta el testimonio con ella de lo que le pasó a ella el sábado pasado para que nos cuente y bendiga a la iglesia? Pasen las dos. Bueno, es importante ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios está mostrando. Amén. Entonces eso nos va a ser de bendición para nosotros, para ella y para toda la iglesia. Amén. Bueno, primero los saludo en el amor del Señor. Y la verdad las cosas no me toman de sorpresa, pero creo y pienso por qué estoy aquí. Eh, el día sábado pasado tuve la sensación, bueno, no la sensación, ahora tengo la claridad de que me asusté, entré en pánico, quería mirar solamente a mi hijo, quería desconcentrarme porque para mí era como algo que me asustaba mucho, el darme cuenta que pude ver una túnica blanca. Y me tocó, y se acercó a mí y me tocó los hombros y me abrazó. Posteriormente me pedía cada rato una voz que me decía hazlo. Cada vez que yo veía que iban a ungir o que iban a hacer algo, me dice, hazlo. Y habla lo que quiero que digas, que en el fondo quería que yo dijera. Sinceramente, en este minuto le pido perdón a mi Señor porque me asusté tanto que trataba de distraerme y no quería como saber lo que me tenía que decir. E inclusive mi mente jugaba conmigo, porque decía, pero ¿cómo si yo sé que viví una experiencia grande y fuerte contigo cuando era niña? Pero tantos años dije yo, ¿cómo? Si yo me alejé demasiado. Cuando el pastor tenía que hablar, nuevamente esa voz me habla y me dice que yo vaya y tome al pastor y yo lo unja. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo no puedo hacer eso. Era lo que decía mi mente. Porque yo no tengo la capacidad, pensaba yo, ni lo que tenía que saber a lo mejor de la Biblia como para hacer eso. Y esa voz me volvía a hablar, me decía, necesito que lo hagas. Hazlo, hazlo, necesito que lo unjas. Porque Él sabe por qué tiene que ser ungido. Y yo, nuevamente, quise rechazar la situación y me empecé a tratar de distraer. Luego la toman a ella, la van a ungir. Y luego, sinceramente, fue como una cosa de que, hija, estoy aquí. Estoy aquí. Y lo más, lo veo. Yo lo pude ver y no lo quería decir porque siento que o estaba loca, o estaba alucinando, o tenía tanta ansiedad en mi corazón. Me abraza nuevamente y me vuelve a decir, tienes que hablarles. Yo me fui muy así como que el corazón me explotaba,
porque inclusive al salir por esa puerta, cuando voy saliendo, siento que alguien me hace así con la mano. Ya lo vas a hacer. Y fue una sensación que no podía olvidarla en todos estos días. Esta semana me pasaron puras cosas malas, hartas cosas malas. Y yo creo saber por qué. Me pasaron cosas malas porque siento que a lo mejor Satanás, o como se quiera decir, quería que no viniera de nuevo, porque ese día yo vine muy enojada para acá, yo no quería venir. Y mi hijo chico, él me hizo venir. Él me pasó el bolso y quiero ir a la iglesia. Y yo no quería, no, incluso me enojé, ya, pues si tú me estás diciendo, ¿vamos a ir o no? Sí, pues si vamos a ir, si yo quiero ir a la iglesia. Y pensaba yo en esta semana que era nuevamente esa cosa de que te hacen, mira lo que te pasa, qué sé yo, porque te empezáis como a sentir que a lo mejor al que te pasen cosas así, no, mejor para qué, porque en vez de, ¿y saben qué? No importa, le doy gracias por todo lo malo que me pasó, porque comprendí que Él nunca te deja, ni en las buenas ni en las malas, y en cambio tú lo dejas cuando estás en las malas. Por lo tanto, soy una agradecida, saben que me hayan pasado las cosas malas para entender que yo igual debo estar con Él en las buenas y en las malas. Y se abren caminos. Y me hizo soñar. Y me hizo ver una multitud de personas en esta iglesia. Yo lo que puedo decir en este minuto a mi Señor es que ya no voy a tener miedo. Que cuando sienta nuevo esa presencia, que cuando sienta lo que me quiere decir, yo voy a escuchar. Y yo le voy a decir lo que Él quiere. Porque yo erróneamente pensaba que era algo anormal lo que me estaba pasando. O que mi corazón necesitaba tanto eso que yo lo estaba creando. Pero no, no. Porque así como yo la toco, me tocaron. Porque así como la abrazo, me abrazó. Y fue real. Yo lo viví. Y por eso le quiero agradecer a Dios por estar aquí y por poderlo comunicar a ustedes. Esta chiquilla tuvo hartas luchas antes de venir ese día. No quería para nada. Venía renegando hasta en la micro, que por qué voy, que ojalá que ya termine luego. Así, con ese deseo de que ya, hasta aquí estaba intranquila un rato. Y deseando que terminara. Y cuando entramos, ojalá que el pastor dijo, entre ellas, me contaba, no me haga pasar adelante, porque yo no me voy a caer. Y ese día dice que sintió su cuerpo, pero como pluma y se desploma. También se le olvidó nombrar que eran como cuchillos los que, sí. Sí, esa parte sí que fue mágica, porque yo tengo un mioma que me abarca hace años, todo el útero. Y ese día, no habían querido operarme porque tengo una anemia muy complicada. Y ese día yo sentí unos cuchillos que estaban aquí, por eso que intentaba pararme. Y me dolía, yo sentía como algo, como cuchillos, como algo. Pero como mi mente me jugaba, yo decía, no, esto no puede estar sucediendo. Pero yo sentí eso, e inclusive, les puedo decir más, no he tenido dinero estos días, pero yo, cuando tenga dinero, quiero ir a mi ginecólogo,
porque no sé por qué algo me dice que no me lo van a encontrar. Porque ya no sentí esos dolores. He sentido otros temores, otras cosas, malos ratos, otras cosas, pero el dolor intenso que yo sentí al caminar, yo no lo sentí toda esta semana. Así que eso quería que supiera. Amén, damos gracias al Señor. Yo le hice pasar a la hermana así como estaba, como andaba, hablaba con la Andrea el domingo, y están pasando cosas en la iglesia. Es porque Dios nos está preparando. No puede venir una avalancha de milagros y cosas y crecimiento si nosotros no estamos capacitados para eso. ¿Me entiendes? Tenemos que estar, por ejemplo, esta semana el diablo me ha atacado cualquier cantidad, tratando de hacerme sentir un montón de cosas, de enfermedades que yo estaba ministrando, como que la he sentido fuerte. Pero me ha afirmado en la palabra del Señor. Y una de las cosas que pasa es que el enemigo lo que quiere siempre hacer es meter miedo. El miedo es como un veneno que nos detiene. ¿Ya? Entonces tenemos que estar tranquilos y contentos de que vienen cosas grandes. Y que están pasando las cosas grandes. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor nos dijo a nosotros, nos profetizaron que en la plenitud de nuestro ministerio la Daniela iba a ser sana. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿cuándo va a ser esa plenitud? Entonces el Señor me ha indicado que si no me meto en la fuente de poder, no puedo hacer los milagros que se van a hacer. Entonces vamos a entrar a Lucas. Mientras estaba sentado, el Espíritu Santo me decía que hoy día el Señor va a enjugar toda lágrima. Y hay muchas tristezas que están en su corazón, agonías con sus hijos, con la salud de sus hijos, con la felicidad de sus hijos, con el futuro de sus hijos, con los trastornos que están viviendo sus hijos. El Señor va a empezar a dar respuesta. Y a veces pasan situaciones difíciles porque Dios va a ser glorificado. Va a ser glorificado. Lo que el hombre no puede hacer, el Señor lo hace en un segundo. Amén. Así que preparémonos para recibir la bendición del Señor, para que no haya intervención humana, sean milagros de Dios, genuinos, amén, auténticos, y no solamente uno, sino que vamos a ser un testimonio para mucha gente. Lo que le pasaba a la hermana, ¿cómo se llama ella? Claudia. Lo que pasaba a la Claudia, tú tienes un llamamiento del Señor. Te vamos a tratar de enseñar y preparar las cosas del Señor para que el Señor te vaya fortaleciendo. Y cuidándote también para que no te vayas para otros lados, de mantener siempre lo de Dios. Dice acá Lucas, cuando el Señor comienza su ministerio en el capítulo 4, después de haber pasado haber estado en ayuno, haberse preparado para el ministerio, dice en el capítulo 4, 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En el 61 que leyó el Señor, o sea, nosotros tenemos el 61, los libros no estaban separados en el 61, 60, eran de corrido. Entonces, no es que haya leído el Señor en el capítulo, él leyó esa parte porque sabía qué parte tenía que leer. Pero el 61 dice, da más datos sobre la obra de Cristo. Dice,
espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya. Mire qué tremendo lo que el Señor leyó una parte nomás, pero lo que es la obra de Cristo es tremenda. Jesucristo es nuestra bendición total del Padre. Si leemos en el capítulo 53, en el 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Ese texto yo hace tiempo que no lo escuchaba, el texto del Evangelio de Cristo, que por su llaga fuimos curados. O sea, Cristo en la cruz, sus llagas y su sangre es el pacto completo. Ahí está el poder, ahí está el Evangelio. Su obra es completa, Él es la obra completa del Padre. Y eso es lo que hoy día tiene que ser restaurado. Levantar el nombre de Jesucristo, levantar el ministerio de Jesucristo. El verdadero Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo. ¿Entiendes? Amén. Hay una cosa que estamos analizando con mi esposa, y yo le decía que una de las cosas que el Señor nos preparó desde jóvenes a nosotros es en el ministerio de sanidad y en el ministerio de liberación. Yo hace algún tiempo tuve un sueño. Yo el ministerio más que amo no es apóstol, ni pastor, ni profeta. El ministerio que más ama mi corazón es evangelista. Y resulta que un día yo soñé y el Señor me cambiaba hasta el nombre del ministerio y me decía que yo ministrara el fuego para hacer señales en el área de la sanidad y en el área de la liberación. Yo me sorprendí, donde el Señor sabe, a veces nosotros tenemos deseo en nuestro corazón. Y fue una experiencia muy hace años, muy fuerte. Y hace poco el Señor me ha estado hablando fuerte con respecto a dos áreas de la obra de Cristo. Hay dos áreas o dos ministerios de Cristo que nos están desarrollando, nos lo hemos desarrollado nosotros y en la iglesia nos están desarrollando en plenitud, que van de la mano. Aparte de predicar salvación, se debe ministrar sanidad y liberación, que van de la mano. ¿Entiendes? Yo sin querer he ministrado y no he hablado directamente de liberación. ¿Entiendes? Directamente liberación. Pero el Espíritu me ha dicho que muchas barreras que hay dentro de la familia son productos de opresión. El enemigo oprime a la familia. Te oprime en salud, te oprime en finanzas. El miedo es una opresión del enemigo que provoca gastritis, el miedo provoca cáncer, el miedo provoca angustia. La gente se asusta, está asustada, el mundo está asustado del porvenir. Y nosotros como iglesia a veces caemos en eso, seguimos asustados, ¿qué va a pasar del futuro? Siendo que el futuro está en las manos del Señor. Amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos como creyentes es entrar al conocimiento
del poder de Dios. Pero aplicarlo a dos cosas, que es la sanidad y la liberación. Muchas cosas que tenemos, nosotros tenemos que ser sanados, me incluyo, sanados y liberados de muchas cosas que nos afectan a nosotros y afectan a nuestra familia. Tenemos que estar sanados internamente para que fluya el poder de Dios, para que fluya la libertad. ¿Me entiendes? Jesucristo vino a libertar y a sanar a los oprimidos. Muchas veces a nosotros nos cuesta hasta venir a la iglesia porque estamos llenos de cansancio, llenos de frustraciones. ¿Entiendes? Nos faltamos como sin oxígeno. Y es porque tenemos que ser ministrados por el Señor. ¿Entiendes? Porque hay cosas que cuando uno acepta a Cristo, la salvación implica muchas cosas. La palabra salvación implica sanidad, la palabra exacta es salud. Salud en todas las áreas. Cristo vino a darnos salud. Salud individual, salud familiar, salud para todos los que nos rodean. Que el poder de Dios actúe en toda la familia. Y a veces el enemigo oprime y te angustia. Como que te saca las fuerzas. ¿Entiendes? Te hace cansar para que tú no descanses. Pero el Señor me decía que es importante entrar en esta área. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados. Liberados, ¿entiendes? Hasta tenemos que ser liberados de prejuicios. Porque a veces uno tiene una forma uno dice, yo creo en el Evangelio que yo pienso creer y de ahí no salgo. A veces eso se transforma en una carga, en una atadura. Yo le voy a tomar este ejemplo. Naamán, un general de ejército de Siria, estaba enfermo de lepra. Y su esposa tenía una niña que la atendía, que era judía, y esa niña le dijo, en Israel hay un profeta que te puede sanar. Entonces él habló con el rey de Siria y el rey le dijo, hizo cartas y se las mandó al rey de Israel. Y el rey de Israel se asustó y dijo, ¿cómo si yo no sano a nadie? Se rasgó las vestiduras y le llegó esa cosa que le pasó al rey a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te pasa, rey? ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Y el rey le dijo, lo que pasa es que pasa esto. Naamán quiere ser sano y yo no sano. Entonces él dijo, dile que venga, que yo lo sano. Y él cuando viene, el general de Siria, venía con regalo, venía con toda la pompa y se pone en la puerta de Eliseo. Y Eliseo le mandó un ayudante nomás. Eliseo no salió a recibir al gran general de Siria, campeón de batallas. Era lo máximo en guerra este hombre. Y venía con regalo, venía con oro, venía con plata, con vestido. Y Eliseo mandó al ayudante. Y le dijo lo siguiente. Miren lo que le dijo Eliseo, como él, señora. No, es para quebrantar. La verdad que somos todos orgullosos, ¿cierto? Me incluyo. Somos como parados en la hilacha, todo. O sea, tenemos esa personalidad. Y el general decía, aquí tiene que salir. Él pensó que iba a salir Eliseo, iba a decir Jehová, sana, iba a hacer todo ahí mismo. No, le dijo, anda y métete 7 veces en el Jordán. Y el general se fue enojado, dijo, ¿qué se cree este hombre? Hay 2 ríos en Siria que son
preciosas sus aguas y me voy a meter en este Jordán que está podrido. Entonces los ayudantes de él, sabios, uno de ellos le dijo, general, si Eliseo te hubiera pedido otra cosa peor, por tu sanidad la hubieras hecho. Dice que él reflexionó y se metió 7 veces. La primera salió nada, la segunda se metió nada, la tercera y en la séptima quedó libre de la lepra. Míreme en su milagro que hizo el Señor. Pero él cuando se va, él reflexionó en sí, dijo, va a salir Eliseo, va a decir que soy general, y va a estar todo el pueblo, y va a decir unas palabras y yo voy a ser sano. No, tuvo que meterse en un río cochino. ¡Qué humillación! ¿Ah? Entonces nosotros a veces, nosotros no nos quebrantamos delante de Dios. Señor, dame todo, pero no nos humillamos. Y si humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro. ¿Entiendes? Entonces ahí le enseña, hay una enseñanza, ¿entiendes? Que tenemos que ser humildes. Para tener los beneficios de Dios, tenemos que ser humildes. Mansos y humildes como el Señor. Amén. Y toda esa arrogancia que tenemos, porque si alguien nos pincha un alfiler, ¿y cómo explotamos? ¿Cierto? Que alguien le pise uno iba a decir un callo, que alguien le pise un pie, una uña, ¿cómo reclama? En la micro, nuestra reacción nuestra reacción no es que Dios te bendiga, sino que decir, ¿qué pasó? Empezamos, se nos cambia hasta la cara y el abecedario de repente puede hasta cambiar. ¿Me entiendes? O sea, tenemos un montón de cosas que tienen que ser transformadas por el poder de Dios. ¿Entiendes? Tenemos que ser tocados por el poder de Dios. ¿Entiendes? Para que el pecado no reine en nosotros, el poder de Dios tiene que estar sobre nosotros. Para que la enfermedad no reine en nuestros cuerpos y en nuestras familias, tiene que estar. ¿Entiendes? Amén. O sea, la enfermedad es una cosa que pasa. ¿Se han dado cuenta que las enfermedades a veces se repiten en las familias? El tío, el abuelo, pasan todo. A veces si uno en la casa es idiota, parece que todos son iguales. Uno escucha, por ejemplo, hablo con la Juanita, ya sé cómo es tu familia. Porque parece que nos parecemos hasta en las cosas que decimos. Porque es una cosa compleja lo que vivimos. Entonces, nosotros no le podemos pedir al resto que cambie si no cambiamos nosotros. Entonces necesitamos ser quebrados por la unción. La unción del Espíritu para eso fue enviada. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo fue hecho para quebrantar nuestra naturaleza hasta cambiar nuestro lenguaje. En un lenguaje de gozo, en un lenguaje de vida, en un lenguaje de felicidad. Tenemos que ser transformados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ese traslado va de gloria en gloria. Cada día somos trasladados. Pero a veces eso no se nota o se estanca. Y después le echamos la culpa al lado o a Dios. No, si por mi abuelita, por mi mamá soy así, puede pensar aquí el pastor. ¿Entienden? Los fracasos de mi mamá son mis fracasos. No, nosotros tenemos que quebrantar eso. Tenemos que quebrantar toda obra del enemigo. Pararla, decirle al enemigo, hasta aquí nomás. El fracaso de mi familia terminó. Ya no te vas a llevar, no más te va a morir nadie más de cáncer en mi familia. Voy a echar ese espíritu de cáncer de la familia. Y hay grandes hombres de Dios que se han tomado esto en serio.
Uno de ellos un día dice, tenía como 11 hermanos, se le habían muerto como 5. Y su esposa gravemente enferma de 2 enfermedades incurables. Le faltaban horas para morirse. Y él por arte del Señor lo ayudó. Dice que un día se enojó tanto con Dios porque su esposa estaba enferma y se iba a morir. Y él estaba predicando la sanidad divina. Y su esposa grave y pescó la Biblia y la tiró lejos. Y de repente la Biblia se abre en un texto que dice que las enfermedades son opresiones del maligno. No encontré ese texto ahora, pero ayúdenme a ubicarlo. Hay un texto que dice que las enfermedades son opresión de Satanás, lo dijo Jesús. No es una bendición estar enfermo, es una opresión del maligno, es un ataque. A veces nos decimos, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu... Siento como que le digo, por favor, Señor, ayúdame y sáname. Esto de que tenemos un evangelio así como a la antigua, ese evangelio no es el correcto. La voluntad de Dios ya fue establecida en Cristo. Cristo dio la provisión de la sanidad completa sobre nuestra vida. Aquí lo encontró el pastor Germán. A ver, venga para acá, pastor. ¿Dónde está el texto? A ver. Ahí está, lo tiene marcadito. Pucha. Qué buena, ¿eh? Buen ojo. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! Oprimidos por el diablo. Entonces la definición de la enfermedad es opresión del maligno. Algunas personas creen que es una bendición, porque Dios tiene que humillarme, entonces esta enfermedad me va a hacer más. No, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo que vino a darnos vida. Él se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores hace más de 2000 años. El texto está puesto en el Isaías 53 en pasado. Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, por hermano. Ahora nos pasa los de 50 para arriba que andamos con, ay, que me duele aquí, que me duele acá. Dice que esos dolores se fueron en la cruz, hermano. Es que lo siento, es que se fueron. Es que ahí está escrito, este es el pacto. Llevó y sufrió todos nuestros dolores. O sea, nosotros no tenemos que tener la cultura de la enfermedad, el dominio de la enfermedad sobre nosotros, sobre nuestra generación. Tenemos que decirle ya, desde hoy, para la enfermedad sobre mi casa. Desde hoy se acaban los mejorales. Se acaban todas las... Tenemos que darle un corte, por hermano, porque si no vamos a depender siempre de los médicos y de la medicina y de la pastillita. A veces nos gastamos todo el dinero en poder mantener una pequeña salud. Nos autoengañamos. Necesitamos volver al evangelio del poder de Cristo. O si no, hacemos vana la cruz de Cristo, hermano. Porque la gente va a decir, ¿para qué me voy a hacer canuto si no hay nada, no pasa nada? Si veo caras largas en la gente que no tienen éxito en nada y avanzan muy poco. Mejor la política, porque la política me da plata, me da éxito. Pero nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos dejó, la herencia. Y la sanidad, hermano, es para nosotros, la iglesia. Una mujer le dijo a Jesús que su hija estaba enferma y que la sanara. Y Jesús le dijo que el pan es para los hijos. Pero la mujer muy inteligente le dijo, el pan no es para los perros, le dijo él. Mírelo como le dijo Jesús,
Yo le digo a usted, perro, capaz que me pegue. Le dijo, no es para los perros, le dijo Jesús a la mujer. Y la mujer, humildemente, sabiendo que estaba hablando con el maestro, le dijo, pero los perritos comen debajo de los amos. Entonces Jesús le dijo, grande tu fe, mujer, sé sana, le dijo. Y sea, se sana tu hija. Y se sanó, por hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es entrar al conocimiento de las llagas de Jesucristo. ¿Sabía que las llagas de Jesucristo somos sanos por las llagas de Él? Por la llaga, dice. Por llaga, Dios habla de llaga, dice aquí, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida. Él se llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Eso es el Evangelio. El Evangelio es libertad. Y no solamente de sanidad, sino que de toda opresión del maligno. En todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que empezar a descubrir eso. Porque Jesús dijo que Él te daba vida y vida en abundancia. Porque si yo estoy lleno de medicamentos, hermano, estoy glorificando a Jesús, estoy gastando los pocos pesos que tengo y para que los otros se llenen de plata y cada día más endeudados o menos más pobres. Entonces Jesucristo es nuestra medicina, hermano. Él es nuestra medicina. Sus llagas son suficientes. Y es pasado. Fuimos sanados, fuimos liberados, fuimos bendecidos. Efesios dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. En Cristo. ¿Ah? Entonces el cristianismo es victoria. Pero tenemos que empezar a creer, a tomar eso. A declarar sanidad de nuestros propios cuerpos. Si el cuerpo se enferma, decirle, cuerpo, estás sano. El cuerpo le va a decir, no, es que me duele por acá. A veces pasa que uno ora por los hermanos y dice, a lo mejor el Señor no me quiso sanar. No, pues hermano. Lo que pasa es que a veces las sanidades son instantáneas. Y cuando son instantáneas y completas se dice que es un milagro. Pero generalmente la operación del Espíritu es progresiva. Usted cuando no sé por qué es progresiva, pero así es. El Señor lo va restaurando en un montón de áreas. Va una cosa, otra cosa, otra. Amén. Entonces nosotros necesitamos tomar el Evangelio de la sanidad sobre nuestra casa. Uno dice, pero ¿cómo se va a sanar mi hermano o mi hermana que tiene tal cuestión en la espalda? O que la Daniela pueda caminar, que se le enderece estos pies. ¿Puede hacerlo el Señor? Ya lo hizo. Hace los 1000 años. ¿Qué es lo que pasa? El problema está en nosotros. Está en el creer que Cristo lo hizo. Y el creer viene por el estudiar la Escritura, por el escudriñar las Escrituras. Es aceptar esa bendición. No, es que uno dice, no. ¿Me entiendes? Como que nos acostumbramos a estar enfermos. Nos acostumbramos a estar oprimidos. A veces hay espíritus que a ustedes no los dejan venir a la iglesia. Hay bajones que le bajan, o dolores de cabeza que aparecen de la nada, o estados de ánimo que aparecen de la nada, que a usted lo deprimen, y justo cuando hay en la iglesia le viene todo el bajón. Esas son opresiones del maligno, que a veces puede ser en un instante o puede ser una meditación. No se sabe cuánto puede pasar, pero necesitamos ser libertados de toda opresión del maligno. ¿Entiendes? A veces ustedes sienten cosas que no lo van a hacer porque son cristianos, pero hay opresiones. ¿Entiendes? Hay deseo de suicidarse que ustedes no lo controlan. Hay cristianos que el enemigo le dice, suicídate. Pero como ellos son cristianos, saben que no se pueden hacerlo. Y a veces no pueden acudir a nadie. Tendrían que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Pero son espíritus que necesitan ser
expulsados. ¿Cuándo entró? No se sabe. Uno puede detectarlo. ¿Entiendes? Pero hay cosas que pasan. ¿Entiendes? Por eso que necesitamos ser sanados. ¿Entiendes? Ahí la hermana me dice, ¿sí, ve? O sea, los espíritus suicidios de repente le dan ganas. Hasta yo viví esa situación y yo lo sé lo que es cuando los demonios te atacan, tu estado de ánimo. Esto tienen que salir. ¡Chum! Por ministración de liberación se saca eso y se llena del Señor, ¡pum! Y no tienen que volver nunca más. Amén. Entonces esta generación es una generación donde la depresión es terrible, hermano. Es terrible. Es terrible poder levantarse. Yo este año no voy a tener vacaciones, hermano. El año pasado y otros años me deprimía, pero con angustia. Pero ahora aprendí algo en secreto. Yo soy siervo de Cristo. Soy siervo de Cristo y no me interesa si estoy o no estoy de vacaciones. Mi vacación se llama Jesucristo. Yo no vivo para este mundo, vivo para Él. Y si el Señor no me permite tener, el Señor quiere que siga ministrando, que viva en Él. Tengo que desprendido de las cosas naturales para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Bueno, es algo que Dios me está pidiendo a mí. Y yo antes un montón de cosas como que muerdo los dientes, pero tengo que aprender a menguar, a morir, a la carne, a pegarle una patadita y ya, déjate de molestar, Jorge, es carnal, y que el hombre interior aparezca. Amén. Entonces eso es lo que Dios demanda a nosotros. Nosotros tenemos que ser. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Sabían ustedes que tener un buen nivel económico o una buena vacación no te hace ser feliz? La felicidad está en Cristo. La libertad está en Cristo. El descanso está en Cristo. Necesitamos pasar a otro nivel, pasar a la vida, entrar al reino de los cielos, donde fluye leche y miel, donde los ríos de esperanza y de gozo vuelvan a nosotros. Tenemos que tener gozo. Y lo digo ¿saben ustedes? Lo voy a decir para ir terminando, que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, porque de que he descubierto que Jesucristo es todo, es toda nuestra bendición, nuestro descanso. Jesús dijo, mi paz os doy, mis pasos dejo. No nos preocupemos si tenemos un pan, 10 panes, no se preocupe de tener tanto, pero preocupe de tenerlo a Él. El pan lo único que sirve para alimentar esta guatita. ¿Ah? Se ríe la gorda, ¿cómo se llama? La gorda. No saben qué gorda estoy mirando, ¿no? No. Entonces, lo que nosotros, para ir concluyendo, nosotros necesitamos conocer las dimensiones de Cristo. Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra bendición, es nuestro gozo. ¿Entiendes? Tenemos que entrar. Uno dice, a mí cuando me hablaron de mayores niveles del Señor, decía, no, es que yo ya sé, no me vengan a mí a enseñar. No, y después me di cuenta que no tengo idea. Y todavía puedo decir que no tengo idea, hermano, porque Jesucristo es paz. ¿Sabes que en estos últimos años de mi vida he podido dormir tranquilo? Antes, cuando yo tenía un montón de plata, hasta nana teníamos en la casa, vivía con un estrés enorme, tomaba pastillas, pero permanentemente, no descansaba. Ahora tengo cualquier terremoto en mi vida, pero estoy en la paz de Dios. Él es mi paz. El mundo se acaba, se cae, pero yo no caigo porque estoy en la paz, estoy en Cristo, estoy en la vida. Él es mi descanso, Él es mi refugio, Él es mi sanidad. Empiezan a conjugar eso, Él es mi sanidad. Y no es solamente la palabra sanidad, lo que quiere que Cristo es que vivamos en salud completa. No es que Dios te sane, sino que Dios quiere que vivas en salud permanente.
que nuestros días moramos porque morimos de viejitos nomás, o porque el Señor nos quiere llevar, pero no por enfermedades. ¿Ah? Entonces, eso tenemos que empezar a rescatar la teología de la sanidad, creer a la sanidad, estudiar sobre la sanidad. ¿Qué Jesús sanó? ¿Cuándo sanó? ¿Cómo lo sanó? ¿Qué cualidades? Y a los discípulos, ¿qué les dijo? Id y sanad a los enfermos, echad fuera demonios, resucitad muertos. De gracia habéis recibido, dad de gracia. ¿Ah? Entonces, cuando usted vea que su casa está un poquito media pesada y entra, usted diga, ahora ato todo espíritu que esté en contra de mi casa y lo echo fuera de este hogar. Y si no se va a la primera, péguese un ayunito y siga declarando hasta que se vayan. Una cosa que le dije a mi esposa, cuando nosotros entremos en la plenitud del ministerio de liberación, para empezar a pasar cosas tremendas en mí, en ti, en mis 3 hijos y en toda la iglesia y en lo que va a ser. Vamos a estar llenos de fuego. Que el que se sienta al lado va a temblar. O se convierte o sale arrancando. Pero a veces no se convierte porque nosotros todavía necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transfigurados por Cristo. Amén. Amén. Tenemos que entrar a la obra de Cristo. O si no, no vamos a vivir el Evangelio. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ah? Que la vida de Cristo tiene que ser novedad de vida. Es el Evangelio de las buenas nuevas. Eso es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces tenemos que vivir. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? Que yo no vivo las buenas nuevas del Evangelio. Paso con puros problemas. En vez de voy de tumba en tumbo. La Escritura dice que debo ir de gloria en gloria. ¿Entiendes? Amén. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras. Y la sanidad, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos sanos. Para sanar, para aprender y después sanar a otros. Amén. Y esta es una unción que va a empezar a operar en nuestras vidas. Amén. Esa unción va a empezar a actuar. Me gustaría que me pasara esto. Vamos a orar por una niña que tiene, ¿qué edad tiene? 4 años. 9 meses, una guaguita. Una hermana por internet me pidió que oráramos por esta guaguita. Yo le dije que trajera una prenda de vestir de ella. Vamos a orar por eso. Vamos a declarar sanidad sobre esta niñita, entendiendo que la enfermedad que tiene la niña es opresión del maligno. Me gustaría que pasara el niño también, el hijo, que pase. Pati, ¿por qué no me ayuda acá? Se llama Esperanza la niña. Vamos a sacar. Hermano Jorge, ¿me ayuda a correr para allá, por favor? Aparte de orar por eso, no sé si hay otra petición de oración de sanidad. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? No escucho bien. Pasa para acá mejor. ¿Por ella también? ¿Qué pasa? Ella me dijo que la Daniela había estado hospitalizada. Ya. No sabía por qué. Es porque le dio una preeclampsia que se le sube mucho como de 6 meses. Un poquito más de 6 meses. Está en la útil. La bebé está en incubadora ahora. Y ella está de alta en la casa. Ya. Vamos a orar por la guaguita. Ya. Vamos a orar por tu hijo también.
¿Ah? Para que el Señor no para que lo sane, lo sanó. Porque las sanidades ya ocurrieron. ¿Ya? Y usted, ahí viene. Venga, mijito. Este es Nicolás, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa a Nicolás que tiene? En la noche no puede dormir, dicen. Ya. Vamos a orar por Nicolás para que el Señor... También, ya. Ya, vamos a orar por la Dominique y por Nicolás. ¿Ya? Ya. Vamos a orar también por la salud de tu hijo, de Mauricio. Voy a orar por los ojos de Mauricio y por el corazón de Claudia. Yo a Claudia le dije que el Señor le quería dar un corazón que no tomará más pastillas. Que este corazón sea un milagro. Amén. Amén, dicen. ¿Sí? ¿Tu papá? Para respirar. Riñones, mató. Diabetes avanzada. Ya. Ya, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, queremos comenzar en esta nueva etapa, Padre, del ministerio, Señor. Ministrando, Señor, la sanidad. Activamos, Padre, el ministerio de sanidad de Jesucristo. Activamos la palabra de Cristo, Señor. Tú te llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros dolores. Y aceptamos esa palabra, Señor. Y la queremos aplicar, Padre, a enfermedades puntuales que están aquí, Señor. Y te pido, Padre, que la unción de sanidad, Señor, opere desde hoy y que empiece a crecer, Padre, en nuestra familia, Señor, en mi vida, en la vida de mi suegra, Padre, en mi suegro, Señor. Que el poder tuyo, Señor, tome, Señor, nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por unas para ti, para que tú sigas orando. Voy a orar por la esperanza. Ella tiene una enfermedad bastante compleja. ¿Qué es lo que tiene ella? No. Ella tiene síndrome de Down. Síndrome de Down. Pero, Esperanza, ella tiene síndrome de Down, ha sido operada 2 veces del corazón y ha sido operada también de su el aparato digestivo y bueno, ahora está hospitalizada porque cada cierto tiempo recae ella porque está muy delicada de salud, pero yo sé que Dios va a hacer una sanidad completa sobre ella y yo ya sé que está hecha. Así es que vamos a ver la gloria de Dios sobre Esperanza y muchos van a creer, como dijo su mamá Angélica, que muchos van a creer por la sanidad de ella. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, imponemos las manos sobre Esperanza, Señor. Y oramos, Padre, Señor, para que tú suplas toda la sanidad que ella necesita. En el nombre de Jesucristo, enviamos el poder del Espíritu Santo, Señor. Impregnamos con poder de tu Espíritu, Padre, esta ropa, Padre. Y la enviamos para que ejecute, Señor, sanidad completa en esta niña, Padre, en Esperanza. Que sea una esperanza para ella y para la familia, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Padre, sobre el cuerpo de Esperanza. En el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad, Padre. Y todo lo... También oramos, Señor, por su enfermedad de Down, Señor. Tú dijiste que haríamos milagros, Padre.
Ordenamos esos cromosomas, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y haz un milagro, Señor, en su cuerpo, Padre, completo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por el Nicolás. Venga, Nicolás. Amén. Ora tú por Nicolás, Pati.